Mi nombre es Claudia Godínez Mejía, soy estudiante de la licenciatura en Gestión y Administración de PYME. Curso el quinto semestre de la materia Normatividad Fiscal. Normatividad fiscal. Menciona la importancia de las aportaciones fiscales de la empresa para el desarrollo económico del país, mediante el manejo adecuado de las leyes fiscales en cumplimiento de sus actividades empresariales, obteniendo reconocimiento sociales, ético de la sociedad dentro de un círculo empresarial. A continuación se detallan las funciones y elementos de finanzas públicas, política fiscal, política de gastos públicos y presupuesto. ¿Qué son las finanzas públicas y cuáles son sus elementos? Las finanzas públicas constituyen una rama de derecho público y ésta se centra en el estudio del rol del gobierno en la economía. Estas se enfocan en la producción de ingresos y gastos y por supuesto deudas, relacionado con el ámbito público o del Estado con el fin de solventar los servicios que satisfagan las necesidades de los individuos. Y son competencia del gobierno y se centran en dos frentes, los cuales son la recaudación de impuestos y el gasto público. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en el déficit o superávit. Política fiscal. La política fiscal es considerada una rama de la política económica, la cual conforma el presupuesto del Estado con una variable de control, con el fin de proteger y mantener la estabilidad económica del país. De esta manera, evita situaciones que generen inflación o desempleo, con el fin de lograr bienestar social objetivo del Estado. Y los elementos que lo componen son ingresos del Estado, impuestos y gastos públicos. Envolviendo a estos tres elementos se encuentran tres puntos. 1. Su postura frente al ciclo económico. 2. Si es fuente de volatilidad macroeconómica. 3. Sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Existen dos tipos de política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. La política fiscal expansiva que genera un déficit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en la que el gasto público es superior a los ingresos fiscales que financia mediante la emisión de la deuda pública. Y política fiscal restrictiva que genera un superávit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en la que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Objetivo de la política fiscal: acelerar el crecimiento económico, plena ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad, tanto como humanos como materiales y capitales, plena estabilización de los precios entendida como un índice general de precios para que no sufran elevaciones o disminuciones importantes. A corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. En el largo plazo, persiguen incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión en infraestructura, etc. Y del ingreso, incentivo al ahorro. Y simultáneamente persiguen el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Política del gasto público. El gasto público es uno de los elementos más relevantes dentro de la política económica de un país, ya que permite al Estado y sus organismos solucionar y satisfacer las necesidades de la comunidad. Este se define como una inversión de recursos financieros que realiza el Estado para cumplir con sus funciones y comprende el gasto total que realiza el gobierno, tanto como en compra de bienes y servicios, como en el otorgamiento de subvenciones. Y los elementos que lo componen son gastos capital o de inversión referentes a cubrir diversas necesidades que tiene el Estado y sus ciudadanos, clasificando en gastos corrientes, transferencias y gastos de inversiones. Gracias al gasto público puede sufragarse
gastos de servicios como seguridad, justicia, sanidad o educación. El objetivo de la política de gastos públicos. El objetivo de la política de gastos públicos es canalizar los recursos presupuestarios, inducir demandas internas, redistribuir el ingreso, proporcionar niveles de desarrollo sectoriales y regionales, así como vincular las mejores condiciones de la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. El presupuesto público es un documento financiero del Estado u otro poder de la administración pública que equilibra ingresos públicos y gastos públicos en el año fiscal. El presupuesto público es una prevención de gastos e ingresos del Estado para un periodo de tiempo determinado, buscando la eficiencia y la economía, estableciendo los acuerdos controlables y fiscales. Carácter jurídico. El presupuesto es una institución jurídica fundamental del derecho público que sanciona la competencia del Poder Legislativo para controlar la actividad financiera del Estado, como manifestación del carácter representativo de la soberanía popular que supone el Parlamento. Carácter político. Documento de elaboración periódica, este carácter se deriva a su naturaleza política y del instrumento de control, que ha de ser renovable periódicamente. El presupuesto adopta una forma contable. Desde el punto de vista, el presupuesto aparece formalmente equilibrado, lo cual no implica que desde el punto de vista económico esté equilibrado. Los elementos que lo componen son el ingreso y los gastos. El presupuesto supone una autorización de gastos y una prevención de ingresos, especificando los objetivos económicos a alcanzar. Y representa la concentración de un plan económico de la hacienda pública. Conclusión. Al concluir esta actividad pude comprender la importancia de la recaudación de impuestos e identificar el manejo de los recursos y saber hacia dónde se destinan estos, buscando satisfacer las necesidades que la sociedad demanda.